quiero darte la bienvenida a este lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Un lugar de encuentro entre los ángeles, tú y yo. Soy Virginia Digio, facilitadora de cambios. Hoy quiero hablarte de la mente. Comprender y aceptar el funcionamiento de esta maravillosa herramienta es una parte esencial del camino de evolución como seres de luz experimentando en un cuerpo físico. A partir de esta comprensión y aceptación, se pueden abrir un sinfín de posibilidades de manifestación y evolución. Cuando la mente comienza a ser útil desde el punto de vista de que no es ella quien nos gobierna, sino cada uno de nosotros quien decide qué hacer, esa utilidad se transforma en poder. Voy a intentar poner un poco de claridad a esto que te estoy diciendo, sin entrar demasiado en aspectos científicos, ya que si esto es de tu interés, podrás encontrar muchísima información en la red o internet, información específica. Me quiero centrar, eso sí, de una forma ágil y sencilla en el funcionamiento de la mente. Con esto no quiero que te sientas que te trato como si fueses un tonto o una tonta, sino que entiendo que no hace falta hablar en difícil, hablar de forma complicada para explicar las cosas. Se trata de hacer la información accesible y comprensible para todos, independientemente de la formación, evolución y demás que cada uno tenga. Verás que es así en casi todos mis vídeos. Es que yo soy así. Entonces, comencemos. Todos sabemos que la integración de la parte consciente e inconsciente es lo que nos diferencia del resto de las especies de animales del planeta. Por lo que este hecho ha constituido un gran salto evolutivo para la humanidad, siendo los cimientos de nuestra actividad mental. Esta dualidad psíquica, consciente e inconsciente, es la responsable del incremento de la capacidad adaptativa, que es la que nos ha permitido sobrevivir en las diferentes situaciones y sus hábitats. Históricamente, la mente consciente e inconsciente ha sido estudiada desde los filósofos griegos cientos de años antes de Cristo hasta la actualidad. Es algo que siempre nos ha ocupado. Se sabe que el consciente en sus procesos consume la mayor cantidad de energía que utiliza el cerebro. Aunque físicamente se limita al córtex cerebral, que es la capa, es el área más superficial y de apenas 1 milímetro de espesor aproximadamente. Es la parte que recubre el cerebro, mientras que el inconsciente ocuparía la parte restante. Si habláramos, por ejemplo, de un ordenador o un PC, podríamos decir que ambos, tanto consciente como inconsciente, son dos programas capaces de interactuar de forma dinámica, siendo el inconsciente el responsable de gestionar el 90% de lo que normalmente hacemos y pasa a nuestro alrededor, sin que nada de esto nos moleste. Se calcula que puede gestionar 11 millones de bits, 11 megas por segundo de información, mientras que el consciente puede gestionar unos 40 bits. Esto quiere decir que el inconsciente procesa 200.000 veces más datos que el consciente. Como el consciente consume una mayor cantidad de energía, es el inconsciente quien filtra y selecciona esa información relevante para ser procesada por la parte consciente. Desde el momento en que nos despertamos, nuestra cabeza se pone en marcha y en ese momento no dejamos de pensar en todo tipo de cosas, ya sean importantes o no. Nos levantamos de la cama y ponemos el piloto automático, mientras empezamos con la rutina
de todas las mañanas. Ni siquiera nos detenemos a pensar cómo se prepara el café, cómo nos vestimos o de la forma en la que nos cepillamos los dientes. Es el inconsciente el encargado de llevar a cabo todas estas rutinas, todas estas tareas rutinarias. Mientras tanto, la parte consciente está ocupada pensando dónde hemos dejado las llaves del coche o si llegaremos tarde al trabajo. Ahora bien, ¿cómo es que funciona el inconsciente? Es el encargado de procesar toda la información, codificarla, organizarla, archivarla y más tarde recuperarla para proporcionar una respuesta. Todas estas fases las lleva a cabo con la información que procede de nuestro alrededor. En otras palabras, el inconsciente genera lo que podríamos decir el software o programas que más tarde utilizará para proveer una respuesta. Imagina que tuvieras que organizar, ordenar, estructurar y poner en marcha respuestas a toda la información que te llega de tu entorno, para, por ejemplo, conducir un coche. Si el inconsciente no tomara las riendas, el esfuerzo que requeriría la conducción sería inviable. Si bien el inconsciente es una máquina extraordinaria, tiene algunas limitaciones. A pesar de su capacidad inmensa, se caracteriza por ser rígido y por tener falta de flexibilidad a la hora de organizar, estructurar y dar respuesta a la información que se recibe de nuestro entorno o alrededor. Establece estrictas pautas de funcionamiento a las que responde de forma rígida. Es como un autómata, que una vez que se ha puesto en marcha no hay quien lo pare, va en automático. Le resulta imposible retroceder, corregir y adaptarse a los cambios que se producen en el entorno. Esta programación hace que actúe de modo automático ante cualquier estímulo. De ahí la extraordinaria velocidad de procesamiento que le caracteriza. Un ejemplo para entenderlo mejor. Supón un inconsciente que recibe una información procedente del entorno. Si tienes en tus archivos el programa correspondiente a esa información que recibió, este inconsciente va a responder de modo automático, sin pensar, juzgar o evaluar. Recibe la información, responde. No toma una decisión porque la decisión ya se había tomado con anterioridad, cuando se gestionó o se formó ese programa. Solo trata la información que le llega gracias a sus programas y la resuelve de forma automática. Y siempre ofrecerá la misma respuesta si se dan las mismas condiciones. Esta característica es la que convierte al sistema de procesamiento inconsciente en un mecanismo muy eficaz a la hora de dar respuesta a las circunstancias habituales. ¿Para qué? Para las que ya tiene un programa predeterminado. El inconsciente es impecable, generando resoluciones automáticas, muy veloces y muy definidas. Sin embargo, cuando la situación a la que se enfrenta o que llega sufre cambios, cuando no existen respuestas definidas, se vuelve ineficaz. Entonces, ¿cómo organiza la información el inconsciente? Básicamente, organiza la información como esquemas. Y estos esquemas son estructuras formadas por conocimientos, que pueden ser conceptos, categorías, experiencias, etcétera, etcétera. Hay dos tipos principales de esquema. Primero, los que construimos desde la infancia.
durante la interacción social y a partir de las experiencias que cada uno tenemos. Y el segundo son los que otros han elaborado por nosotros y los hemos asimilado como propios. A esto se le llama proceso de endoculturación. Por lo general, estos programas no suelen construirse o instalarse instantáneamente. Requieren repetición o fuerza, una emoción intensa. Por ejemplo, un niño necesita que se le repita bastantes veces que es inútil para que se genere el programa asociado, para que se cree ese esquema limitante instalado de forma estable y permanente en el cerebro. Hace falta repetición. También están los esquemas emocionales y los musculares, de tal forma que si la información que se recibe es procesada por un esquema emocional, después de la evaluación de la situación, despertará una emoción automáticamente, quedando al margen la conciencia. De la misma manera, puede activarse un esquema muscular adquirido por repetición. Esto sucede con la conducción o las actividades físicas, por ejemplo, donde se moviliza el cuerpo sin intervención de la parte consciente. Por otro lado, el inconsciente tiene 4 particularidades que son útiles de tener en cuenta. Estas particularidades son: primera, que es atemporal. El inconsciente no se rige por las leyes del espacio-tiempo tal y como las conocemos. Para el inconsciente no existen el pasado o el futuro. Se mueve en un continuo presente. Todo está sucediendo aquí y ahora. Es por este motivo que cuando rememoramos un acontecimiento traumático o doloroso del pasado, podemos experimentar las mismas emociones y sensaciones que vivimos en esa situación. La segunda característica es la inocencia. El inconsciente es amoral. No existe el concepto de lo bueno o de lo malo. El inconsciente no tiene juicio ni discernimiento, sino que graba toda la información que le parece relevante para nuestra supervivencia, sin establecer un análisis lógico y racional sobre esa información recibida. Lo graba todo. La tercera es el simbolismo. El inconsciente es simbólico, es decir, no distingue entre real o imaginario o virtual, por lo que los actos rituales y los actos representativos y simbólicos funcionan a la perfección con el inconsciente, porque a través de ellos podemos hablar en su mismo idioma. La cuarta es la unicidad. Para el inconsciente, todos somos uno, de tal forma que es incapaz de distinguir entre el yo y el otro. Para el inconsciente, el otro no es alguien separado de mí, sino que es un reflejo de mí mismo. Es por esto que trabajar con proyecciones, me refiero al aspecto de nosotros mismos que proyectamos en los demás, puede ser de muchísima utilidad. Ahora bien, ¿cómo nos boicotean estos esquemas o programas? En el momento en que nos enfrentamos a una situación nueva, una situación para la que no tenemos una respuesta definida, el inconsciente le entrega información al consciente para que decida qué es lo que puede o quiere hacer. La cuestión es que antes de pasársela al consciente, la ha reconstruido a través de los esquemas que existe, los esquemas que ella tiene. Si el esquema no fuese correcto, la información recibida por el consciente estará alterada, derivando en una percepción distorsionada de la realidad a través de la que se emitirán los juicios y evaluaciones incorrectos o respuestas inadecuadas.
Nuestro sistema cognitivo está repleto de creencias poco saludables. Como por ejemplo, y esto seguro que nos suena a más de uno, no seré capaz de tal cosa. Procesará la información de modo tal que su pensar, evaluar, juzgar decisiones o juzgar o tomar decisiones, actuar y hablar serán condicionados. Definitivamente no serás capaz de, a no ser que modifiques el esquema existente o la creencia. Otra forma de boicot consiste en que cuando la información recibida no encaja con ningún esquema, el inconsciente la pasa por alto. Es entonces cuando el consciente directamente no recibe ninguna información sobre ese tema en cuestión. Por ejemplo, una persona no percibe su cuarto desordenado, esto como resultado de su esquema personal de orden. A pesar de encontrarse patas arriba para los demás, a esa persona le dará lo mismo que se le demuestre su desorden, porque para ella, para su programa, su habitación se encuentra en orden y se acabó, no hay más. Es incapaz de reconocerlo porque no está dentro de sus esquemas. Por otro lado, también puede ocurrir que una información incongruente con el esquema sea reconstruida para hacerla congruente. Es decir, el inconsciente transforma a su antojo como le parece para no producir una disonancia. Llegados a este punto, te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto que te estoy contando con el alma? Desde mi experiencia personal, en cualquier proceso de sanación, la mente puede convertirse en una enemiga superpoderosa o una magnífica aliada. Todo esto dependerá de lo hábiles que seamos trabajando con ella, de la determinación que tengamos y de lo implicados que cada uno de nosotros estemos con nuestros procesos personales. Todos, absolutamente todos, tenemos creencias más o menos limitantes que trascender, que cambiar o que eliminar, llámalo como quieras. Esto es así y no hay nadie que se escape de ellas. Lo único que nos diferencia a unos de los otros es lo que somos capaces de hacer con cada una de esas creencias. Tanto en mi proceso como en el de otras personas, me he encontrado con que en algunas oportunidades tenemos la tendencia de confundir la herida o bloqueo energético o álmico con lo mental. Y la verdad es que la mayoría de las veces van muy de la mano. Algunas veces podrás darte cuenta que claramente lo que te pasa está nada más ni nada menos relacionado con una creencia que se ha fijado por repetición y únicamente hay eso. En otros casos, esa creencia se pudo haber creado por un fuerte impacto en el alma. Un hecho provoca dolor o una herida. Y como respuesta de supervivencia frente a ese hecho, la mente inconsciente se pone en marcha o pone en marcha su mecanismo de esquemas o programas para protegernos de aquello que duele, creando una creencia asociada. Para el inconsciente siempre está primero la supervivencia. Recuerda que no hay bueno o malo. Para la mente siempre te está protegiendo. Entonces, tienes una herida, necesidad, dolor en el alma asociado con un esquema, programa o creencia. Uno de los principales desafíos para el ser humano o del ser humano involucra a la mente. ¿Qué pasaría en tu vida si pudieras liberarte de la mayoría de tus creencias limitantes? ¿Qué pasaría en tu vida si pudieras
alinear, poner a trabajar a tu mente para tu propio beneficio, en aquello que tú quieres. ¿Qué pasaría si tu mente y alma juntas trabajaran unificadas? La comprensión, la toma de conciencia es el primer paso para comenzar a trabajarnos. Es el primer paso para evolucionar. El siguiente paso es: ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Voy a permitir que un montón de programas que no controlo manejen mi vida? ¿Que decidan? ¿O voy a ser yo el que lo haga? Sé que lo que te voy a decir te puede sonar un poco fuerte y te pido que no te lo tomes como algo personal. Y es que cada uno de nosotros tiene la vida que ha elegido. Hoy, ¿qué vas a elegir tú? Aquí te dejo este destello de luz para que puedas usarlo como mejor lo sientas. Desde Barcelona te doy un abrazo de luz que abrace tu alma y acaricie tu corazón. Hasta el próximo vídeo.